El cielo se vuelve completamente negro. El viento violento dobla los árboles, pero el hombre dentro de la choza de adobe no tiene miedo, ni tampoco reza. Toma un cuchillo de acero frío, traza una cruz sobre ceniza de leña y la corta de un tajo. Levanta un cuenco con humo denso de copal y le da una orden directa al cielo. Minutos después, contra toda lógica meteorológica, la tormenta se parte en dos y pasa de largo. La mayoría de las personas cree que sobrevivir al impacto de un rayo es un milagro. Pero en las montañas del centro de México existe una creencia mucho más inquietante. Ellos aseguran que algunas personas no sobreviven por suerte. Sobreviven porque fueron elegidas. Y desde ese instante dejan de pertenecerse. Imagina despertar después de haber recibido más de 300 millones de voltios y descubrir que durante el tiempo en que los médicos te daban por muerto, alguien o algo te llevó a otro mundo. Un lugar oculto dentro de las montañas donde existen depósitos de granizo, entidades que gobiernan la lluvia y seres capaces de decidir si una comunidad tendrá cosecha o hambre. Quienes regresan afirman haber recibido una misión. No pueden rechazarla, porque el mismo poder que les permitió volver también puede arrebatárselo todo. ¿Quiénes son realmente los graniceros? ¿Curanderos? ¿Chamanes? ¿O los últimos negociadores entre el ser humano y las fuerzas que gobiernan las tormentas? Hoy seguiremos el rastro de uno de los secretos mejor conservados de Mesoamérica. La historia de los hombres y mujeres que afirman haber sido elegidos por el rayo para hablar con el cielo. Este es el canal del brujo Efraín Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. Un rayo puede descargar hasta 300 millones de voltios y alcanzar temperaturas cercanas a los 30.000 grados centígrados, más calientes que la superficie del Sol. La ciencia lo describe como un fenómeno eléctrico extremo. Sin embargo, en las montañas del centro de México existe una tradición que sostiene algo mucho más inquietante. Algunas personas no sobreviven al rayo por casualidad. Son elegidas, marcadas, reclamadas por inteligencias invisibles que habitan las nubes, las tormentas y los volcanes. Y desde ese instante su vida deja de pertenecerles. Durante siglos, campesinos, curanderos, antropólogos y cronistas han documentado historias de hombres y mujeres que, tras ser alcanzados por un relámpago, despertaron afirmando haber visitado otro mundo, un reino oculto donde existen depósitos de granizo dentro de las montañas, seres capaces de gobernar la lluvia y entidades que negocian el destino de las cosechas humanas. Lo más sorprendente es que muchas de estas historias no proceden de leyendas aisladas, sino de testimonios recogidos por investigadores como Julio Glockner, David Lorente y diversos especialistas de la antropología mexicana contemporánea. Pero si todo esto fuera únicamente una superstición, ¿por qué culturas separadas por océanos y siglos desarrollaron figuras casi idénticas de controladores de tormentas? ¿Por qué tantos relatos de personas alcanzadas por rayos describen encuentros con maestros, entidades o conocimientos imposibles de explicar desde su vida cotidiana? ¿Y si las antiguas comunidades agrícolas estaban convencidas de que el clima podía negociarse? ¿Qué experiencia acumulada durante generaciones las llevó a sostener una creencia tan extraordinaria? En este documental nos adentraremos primero en la iniciación de los graniceros, explorando los relatos de quienes aseguran haber sido llevados a un mundo invisible durante el coma, para recibir instrucciones de los dueños del agua. Después conoceremos la anatomía espiritual de la tormenta, las entidades que habitan las nubes, las antiguas montañas sagradas asociadas al clima y la manera en que estas fuerzas han sido descritas tanto por la tradición oral como por las fuentes históricas.
También seguiremos el rastro de un linaje que se extiende desde los antiguos especialistas nahuas hasta los graniceros actuales. Veremos cómo lograron sobrevivir a siglos de persecución mediante el sincretismo religioso, cómo surgió la idea de la deuda ritual con las fuerzas atmosféricas y por qué el granizo fue interpretado como una forma de cosecha espiritual que podía ser negociada mediante ofrendas y pactos simbólicos. Finalmente exploraremos las herramientas, los sueños, los riesgos y las técnicas atribuidas a estos trabajadores del tiempo. Analizaremos el papel de las visiones oníricas, los rituales de contención, los gabinetes ceremoniales y las sorprendentes similitudes entre los graniceros mexicanos y otros controladores de tormentas documentados en distintas regiones del mundo. Porque cuanto más se investiga esta tradición, más difícil resulta verla como una simple curiosidad folclórica. Y todo comienza con un instante imposible de ignorar: el momento en que el cielo decide tocar a un ser humano con fuego. Comencemos. El beso del trueno, la iniciación liminal. Cualquier persona asume hoy en día que aprender magia consiste en comprar un grimorio por internet o memorizar encantamientos antiguos. Esa es una visión sumamente ingenua y moderna. En la brujería profunda, especialmente en aquellas tradiciones que lidian con fuerzas masivas de la naturaleza, el poder absoluto caza al practicante, lo quiebra y lo reconstruye a la fuerza. Una inteligencia milenaria que controla el clima exige un tributo mucho más alto que la simple curiosidad humana. Para negociar con la violencia de una tormenta, el individuo debe atravesar primero lo que los investigadores del folclore llaman el beso del trueno. Este proceso es una iniciación perfecta y devastadora. Para comprender la brutalidad de este proceso, resulta fundamental asimilar un concepto clave de la magia: liminalidad, que es la frontera invisible entre la vida cotidiana y la muerte. La palabra proviene del latín limes, que significa umbral. Imagina que te encuentras parado exactamente en el marco de una puerta de piedra. Has abandonado la habitación anterior, pero el siguiente cuarto permanece a oscuras. Estás en un espacio intermedio y vulnerable. Para los graniceros, los especialistas atmosféricos del centro de México, ese marco de la puerta representa el punto exacto donde la vida mundana termina y comienza el contrato espiritual. Según la tradición oral y empírica de estos pueblos, el especialista jamás aprende su oficio por gusto. Es reclutado mediante el impacto directo de un rayo. Un relámpago promedio descarga cerca de 300 millones de voltios y alcanza temperaturas de 30.000 grados centígrados, un calor 5 veces superior al de la superficie del Sol. El informe médico oficial siempre diagnostica quemaduras de tercer grado, daño neurológico severo y paro cardíaco. Sin embargo, para los practicantes de este camino, ese impacto brutal representa un secuestro espiritual deliberado. La electricidad quema la identidad profana de la víctima y altera sus canales sutiles, preparándolo como un cántaro vacío que pronto será llenado con el conocimiento del temporal. El cuerpo de la víctima sufre un colapso físico, pero lo que ocurre en su conciencia constituye la verdadera escuela de la magia. Quien recibe este golpe de la naturaleza y sobrevive, entra inevitablemente en un estado de coma profundo acompañado de fiebres altísimas. La medicina occidental interpreta esto como una inflamación cerebral severa. La brujería tradicional, en cambio, entiende el coma como una cámara de incubación estricta. Mientras el cuerpo de carne y hueso reposa inerte en la cama, el cuerpo astral del individuo es arrancado de este plano para ser juzgado por los dueños del clima. Un caso histórico contundente y respaldado por la Academia Mexicana ilustra esto a la perfección. Hablo de don Lucio de Nepopualco, un granicero célebre del estado de Morelos. Su experiencia vital está ampliamente documentada por etnógrafos de la Universidad Nacional Autónoma de México y detallada a fondo en el libro Los que trabajan con el tiempo del investigador Julio Glockner, 2001. Don Lucio era un campesino ordinario hasta que una centella lo golpeó en el monte.
dejándolo al borde de la tumba. Mientras su familia preparaba los ritos funerarios, la conciencia de don Lucio permanecía muy despierta en una dimensión alterna. En sus propios testimonios, él explicó cómo fue arrastrado hacia un mundo cubierto por una niebla perpetua. Allí lo interceptaron entidades con forma humana a las que identificó como los pastores de nubes. Estos seres, conocidos en el México antiguo como los tlaloques, fungen como los verdaderos amos del agua. Ellos lo sometieron a un adiestramiento riguroso. Le mostraron inmensos depósitos espirituales ocultos dentro de las montañas donde se guarda el granizo. Le enseñaron a mover las corrientes de aire y le dictaron las fechas exactas del calendario agrícola en las que tendría que entregar ofrendas de comida y humo. Fue una intervención quirúrgica del alma. La lógica de la magia exige pruebas contundentes, pues quien sobrevive a la caída de un rayo no se convierte automáticamente en un brujo. Los ancianos de estas comunidades saben distinguir con absoluta precisión entre un verdadero llamado espiritual y un simple accidente meteorológico. Cuando la víctima despierta del coma, a menudo desorientada y con temblores severos, los curanderos veteranos aplican un procedimiento de diagnóstico implacable. Utilizan un huevo crudo de gallina. En la magia tradicional, el huevo funciona como una herramienta vital de diagnóstico porque es una estructura celular viva y altamente porosa, capaz de absorber las densidades energéticas del cuerpo. El brujo pasa este huevo por toda la anatomía del convaleciente mientras recita fórmulas específicas de extracción. Luego, rompe el cascarón y vierte el contenido en un vaso de vidrio con agua de manantial. El curandero lee la geometría exacta de la energía depositada allí. Si la yema aparece cubierta por un manto blanco y denso, y las burbujas de aire ascienden formando figuras que simulan nubes, montañas o cruces, el veredicto es definitivo. El rayo representa un citatorio formal. En ese instante el paciente recibe su título, marcado, que es un individuo reclamado físicamente por el rayo para servir al temporal. A partir de esa confirmación, el individuo carga con una deuda irrevocable. Su nueva realidad resulta implacable. Rechazar este oficio equivale a una sentencia de muerte. David Lorente, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ha comprobado mediante extenso trabajo de campo empírico que la deserción se castiga con severidad. Las entidades del clima reclaman su inversión de poder. Reconstruyeron los canales sutiles del hombre con electricidad y le compartieron sus secretos más hondos. Si el granicero se niega a trabajar desviando las tormentas para salvaguardar las milpas de la comunidad, los dueños del agua destruyen la salud del desertor, arruinan sus cosechas o provocan desgracias irremediables en su entorno familiar. El practicante ejerce su labor porque su vida depende íntegramente de ello. Esa cicatriz de quemadura en su piel, dejada por el impacto de millones de voltios, actúa como la firma visible de un contrato de servidumbre. El granicero sobrevive a la iniciación liminal, pero el precio de esa supervivencia consiste en entregar el resto de sus días humanos al servicio absoluto del cielo. Los dueños del agua, la anatomía oculta de la tormenta. Cuando miras un cielo oscuro a punto de reventar, el instinto te advierte que algo inmenso te observa desde las alturas. La educación moderna enseña a ignorar esa sensación de peligro. En las escuelas se explica el ciclo del agua mediante esquemas útiles de evaporación y condensación. Esa descripción física resulta cierta y comprobable, pero ilustra únicamente la capa más superficial del fenómeno meteorológico, omitiendo por completo la inteligencia que dirige esa fuerza. Una tormenta conforma una ecología espiritual profunda y estructurada. El error contemporáneo consiste en asumir que la naturaleza carece de voluntad. La gente común percibe las nubes negras solo como toneladas de vapor y hielo suspendidas a gran altura. En contraste, para los practicantes locales y los graniceros de las montañas del centro de México, esa masa oscura representa un cuerpo vivo, una estructura compleja habitada por inteligencias antiguas. Para interactuar con estas fuerzas,
Los especialistas de la tradición nahua utilizan nombres específicos, pues nombrar a una entidad establece el primer paso para entenderla y negociar con ella. El conocimiento de estos seres se divide en jerarquías claras. Ahuaques, que son entidades invisibles que habitan y dirigen las masas de nubes. Estas inteligencias operan bajo el mando de autoridades superiores con mayor dominio sobre el entorno. Tlaloques son los señores antiguos que gobiernan las aguas, el rayo y el granizo. Una tormenta eléctrica avanza con un propósito territorial definido. Funciona de manera similar a una manada de lobos que rodea a su presa de forma coordinada, cortando las vías de escape con una precisión que excluye el azar. Las nubes se comunican entre sí y exigen respeto por su espacio de paso. En este marco de magia atmosférica, el viento violento que siempre precede a la lluvia actúa como el aliento físico de estas entidades, barriendo los caminos para anunciar la llegada inminente de los dueños del agua. Si el especialista comprende que la nube posee una mente y un apetito, reconoce la oportunidad de establecer un trato. El granicero impone condiciones y ofrece tributos a una entidad que piensa y responde. Este conocimiento cuenta con un respaldo documental extenso, irónicamente preservado por los mismos cronistas eclesiásticos que intentaron erradicar estas prácticas. El Archivo Histórico Mexicano conserva evidencias firmes sobre la anatomía oculta del clima. A finales del siglo XVI, el eclesiástico e investigador Pedro Ponce redactó un documento invaluable titulado Breve relación de los dioses y ritos de la gentilidad. En sus páginas manuscritas, Ponce dejó constancia de que los pobladores indígenas reverenciaban abiertamente a las nubes bajo el nombre de ahuaques. Además, registró la geografía mágica del territorio mediante otro término crucial: Tlaloque Tlamacasque, que son montañas sagradas concebidas como bóvedas generadoras de nubes. Para la cosmovisión del granicero, la montaña trasciende la simple acumulación geológica de tierra y roca. Opera como un arca de contención. El interior de los grandes volcanes de la Sierra Nevada y otros cerros prominentes custodia depósitos gigantescos de agua, niebla densa y granizo, celosamente vigilados por espíritus guardianes. La percepción del paisaje como un tribunal activo mantuvo su vigencia durante toda la época colonial. En el año 1629, el clérigo Hernando Ruiz de Alarcón publicó su célebre Tratado de las supersticiones y costumbres gentílicas, alarmado por la resistencia inquebrantable de la magia indígena. Él documentó con gran detalle cómo los vientos, los cerros, las cuevas profundas y los manantiales recibían cultos formales continuos. La población de su tiempo reconocía a la naturaleza como una autoridad suprema capaz de castigar con sequías prolongadas o premiar con lluvias abundantes. Para el operador mágico de cualquier época, comprender estos dominios resulta indispensable. La hechicería efectiva exige mapear la geografía invisible del entorno antes de intentar alterarlo. Comprender quién vive dentro de la tormenta lleva a la pregunta central de la brujería atmosférica: la razón detrás de la destrucción del granizo. La meteorología moderna atribuye los daños agrícolas a las corrientes descendentes de aire frío que arrojan hielo a gran velocidad por efecto de la gravedad. La tradición comunitaria, respaldada por estudios antropológicos recientes en la región de la Sierra de Texcoco, ofrece una explicación basada en la necesidad espiritual. La tormenta destruye los campos porque tiene hambre. Los ahuaques necesitan alimentarse de la esencia vital de la tierra fértil para mantener su subsistencia. Cuando una cortina de granizo destroza hectáreas enteras de cultivos de maíz, las entidades ejecutan una cosecha espiritual sumamente precisa. El hielo golpea y tritura las hojas físicas para liberar la energía sutil encerrada en la savia de la siembra. Acto seguido, los dueños del agua absorben esa fuerza vital evaporada hacia el cielo. Al igual que una bandada de aves desciende sobre un campo sembrado para consumir el grano y dejar tras de sí solo tierra desnuda. Las entidades del clima extraen la esencia, el aroma y la fuerza vital de las formas biológicas. Si la tormenta arrasa un rebaño de ovejas o alcanza a un caminante solitario en el campo abierto,
Los ahuaques cobran un tributo directo de energía por el uso de sus tierras sin el permiso correspondiente. Entender este apetito estructural del cielo constituye la herramienta principal del especialista. La nube ataca por necesidad de alimento y el granicero que reconoce esta realidad descubre la clave exacta para pacificarla. El brujo evita la devastación de la cosecha entregando un banquete mágico por adelantado, mediante un intercambio riguroso que incluye quema de copal, alimentos aromáticos específicos y flores de colores vibrantes. El especialista sacia el hambre de la nube y salva el sustento de su comunidad. Esta fascinante economía de la tormenta nos conduce directamente a explorar las raíces de quienes perfeccionaron este arte del trueque celestial. Nuestro siguiente paso consistirá en rastrear el linaje ininterrumpido de los magos de la tormenta. La trenza de los siglos, el linaje del brujo. La magia que no se adapta al entorno termina extinguiéndose frente a la presión del mundo. El secreto del poder no reside en una pureza inmaculada, sino en la resistencia inteligente y la capacidad constante de transformación. Para entender cómo los controladores del clima en México lograron mantener su autoridad hasta nuestros días, debemos desenterrar sus verdaderas raíces. Vamos a explorar un linaje sólido que los académicos denominan el complejo granicero, una cadena inquebrantable de especialistas que supieron ocultar la esencia de sus prácticas detrás de los altares de la nueva fe europea. El registro de estos primeros dominadores de los cielos se encuentra firmemente documentado en fuentes primarias de inmenso valor histórico. Si revisamos el Códice Florentino, una enciclopedia monumental recopilada por el fraile Bernardino de Sahagún en el siglo XVI, encontramos la estructura exacta de este oficio antes de la llegada de los españoles. En la cosmovisión nahua originaria, el clima pertenecía a deidades sumamente estrictas. Tlaloc enviaba las lluvias benéficas a los campos, pero también arrojaba el granizo destructor y el rayo letal cuando exigía tributo. A la par, la figura de Quetzalcóatl operaba como la deidad de los vientos, barriendo el camino físico por donde debían avanzar las nubes. Dentro de esta maquinaria teológica operaban especialistas humanos con roles definidos. Tetzutlasqui, que es un mago ancestral nahua encargado de arrojar o desviar el granizo. Junto a esta figura trabajaba el Tezcuitlpeuqui. Es el especialista ritual enfocado en vencer y disipar de manera directa las tormentas. El prestigioso investigador Alfredo López Austin, en su estudio académico sobre las 40 clases de magos del mundo náhuatl, publicado en 1967, sistematizó las prácticas de estos individuos. Él confirmó mediante fuentes primarias que las técnicas de estos magos incluían soplos violentos hacia el cielo, movimientos bruscos de cabeza para redirigir la energía y la amenaza ritual hacia las nubes utilizando un palo de madera que llevaba enrollada una serpiente viva, al igual que un río subterráneo que modifica su cauce para sortear un dique de roca masiva y evitar secarse. Estas prácticas fluidas tuvieron que prepararse para enfrentar la llegada de un obstáculo colosal, el Imperio Español y la persecución religiosa. La instauración de la corona española y la imposición del catolicismo representaron un esfuerzo sistemático por aniquilar esta magia territorial, catalogándola como fuerzas demoníacas. Sin embargo, el linaje del brujo demostró una capacidad de adaptación verdaderamente extraordinaria. El archivo histórico del siglo XVI preserva con detalle el célebre proceso inquisitorial contra Andrés Mixcoatl, un especialista indígena estudiado a fondo por la Academia Mexicana Contemporánea. Los registros legales de los tribunales muestran a Andrés Mixcoatl como un hombre ampliamente temido y respetado por diversas comunidades. Él viajaba de manera constante por los pueblos curando enfermos, leyendo los presagios revelados en los sueños y, de manera crucial, repeliendo el mal tiempo a cambio de pagos materiales consistentes en mantas, raciones de maíz y favores sociales. Este caso jurídico comprueba que la persecución religiosa no logró detener la práctica. Simplemente la empujó a la clandestinidad, obligando al hechicero a volverse estratégicamente indispensable para la supervivencia agrícola de su gente. Conforme avanzaron los años, la metodología mágica se transformó de manera fascinante y pragmática. En pleno siglo XVII,
el tratadista Jacinto de la Serna redactó su Tratado de las Supersticiones y Costumbres Gentílicas, aportando datos asombrosos sobre las actividades en la región del Valle de Toluca. Él describió la existencia clara de conjuradores profesionales que ya no trabajaban ocultos en el monte, sino que eran contratados de manera abierta por las autoridades de los pueblos para ahuyentar los nublados cargados de granizo. Según los documentos minuciosos de la Serna, estos especialistas no operaban solos, trabajaban en colectivos organizados de 7 o 10 miembros y recibían honorarios comunitarios en moneda, grano o pulque. Lo más revelador de este periodo histórico reside en la actualización técnica que utilizaban mediante un proceso de sincretismo mágico, que es la fusión operatoria de dos sistemas de creencias para asegurar su eficacia. Estos conjuradores mezclaban las antiguas invocaciones a las entidades de los cerros con rezos extraídos directamente del manual romano de la Iglesia Católica. Funciona exactamente igual que un injerto botánico practicado en la agricultura de alta montaña, donde el agricultor une una rama joven y productiva al tronco robusto de un árbol muy viejo para generar frutos altamente resistentes al clima extremo. Los especialistas indígenas tomaron el arsenal litúrgico de sus perseguidores y lo utilizaron como una herramienta más en su propia caja de trabajo. La evolución del camuflaje alcanzó su madurez definitiva durante el siglo XVIII, garantizando que el oficio de los trabajadores del rayo llegara intacto a la era contemporánea. Los expedientes judiciales de esa época proporcionan una ventana transparente hacia esta transformación social. En el año 1745, los tribunales civiles y religiosos del Valle de Toluca procesaron judicialmente a un hombre llamado Gaspar de los Reyes. Los manuscritos legales lo identifican expresamente con el vocablo granicero, además de adjudicarle los títulos de bendecidor y espantador de granizo. El término náhuatl ancestral comenzaba a ceder terreno ante los vocablos en español, facilitando enormemente la integración del especialista en la estructura de la sociedad virreinal. El expediente oficial constata que los campesinos llamaban activamente a Gaspar para resguardar las milpas y que él cobró honorarios monetarios durante varios años por su labor. La brillantez de esta etapa histórica radica en el nuevo discurso utilizado para justificar el oficio ante los jueces y los párrocos. Las investigaciones históricas modernas, como las desarrolladas por Roberto Martínez y Rocío de la Maza, subrayan un cambio discursivo magistral. La función meteorológica dejó de defenderse como un pacto con los dioses de la lluvia y comenzó a presentarse públicamente como una gracia de Dios. El practicante logró despojarse de la etiqueta de idólatra a los ojos del pueblo llano, reconvirtiéndose hábilmente en un canal vivo de la voluntad divina cristiana. Esta torsión lingüística, respaldada por cruces de madera y escapularios, aseguró la continuidad institucional de la hechicería atmosférica. En el México de nuestros días, los etnógrafos del Instituto Nacional de Antropología e Historia han documentado exhaustivamente las operaciones de los graniceros activos en las faldas de la Sierra Nevada y el estado de Morelos. Según estas fuentes de campo, los practicantes inician su labor ceremonial pidiendo licencia formal a figuras católicas de autoridad marcial como San Miguel Arcángel o la advocación de la Santa Cruz, utilizando ramos de flores y aspersiones de agua bendita. Sin embargo, el núcleo duro del sistema, la obligación de la deuda material, el respeto absoluto a los manantiales y la mediación estricta con las inteligencias del clima, permanece idéntico al mecanismo que registró Sahagún hace casi 500 años. Esta historia comprueba que el sincretismo no representa una pérdida de identidad. Constituye el modo histórico natural en que las cosmologías complejas aseguran su supervivencia a largo plazo. La trenza de los siglos nos demuestra, con el respaldo duro de los archivos, que los nombres de las entidades pueden cambiar y las herramientas manuales pueden actualizarse. Pero las leyes de transacción que gobiernan el intercambio entre la Tierra y la atmósfera se mantienen inquebrantables. Al comprender este linaje irrompible y su capacidad asombrosa para ocultarse a plena luz del día, obtienes la perspectiva correcta para analizar la maquinaria técnica de su magia.
Con esta base histórica afianzada, nuestro siguiente paso nos adentrará en el mecanismo financiero que estos brujos utilizan para detener el desastre, revelando las reglas ocultas de la deuda y el concepto extraordinario del granizo inverso. Vamos a hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. La ley de la deuda, el granizo inverso. Mucha gente se acerca al esoterismo imaginando que el brujo es un ser privilegiado que somete a la naturaleza por puro capricho. Si piensas de esa manera, te equivocas de principio a fin, pues esa mentalidad constituye la trampa más peligrosa para cualquier practicante serio. En el ámbito de la magia ritual, el universo funciona como un mercado estricto de intercambios donde cada acción conlleva un costo preciso. La naturaleza no es cruel ni caprichosa. Es simplemente una acreedora implacable que no perdona errores ni olvida deudas. Si comprendes esta lógica, entenderás la base fundamental de todo trabajo atmosférico, la ley de la deuda. El clima no se gobierna mediante órdenes imperiosas, sino a través de un sistema de contratos de servicios. Los graniceros y estudiosos de su cosmología, como el antropólogo David Lorente, han documentado que el corazón de esta práctica es el Tlaxtlahuis, que es el pago ritual obligatorio que equilibra la balanza con las fuerzas invisibles. Para comprender la mecánica técnica del granicero, debemos analizar un concepto que el antropólogo David Lorente documentó detalladamente en su trabajo de campo realizado en la Sierra de Texcoco. Para los practicantes nahuas de esa región, existe una convicción lógica que define su quehacer. El rayo y el granizo son, en su esencia, una forma de cosecha. Cuando una tormenta descarga hielo sobre una milpa, los campesinos no lo ven solo como un desastre natural, sino que entienden que las entidades del clima están robando la energía vital y la esencia sutil de la planta para sustentarse. El concepto de granizo inverso consiste precisamente en adelantarse a esa cosecha. El granicero ofrece a las entidades del agua, que son los dueños de la lluvia, una compensación simbólica de aromas, comida y semillas antes de que la tormenta destruya la siembra. No estás pagando para que la nube se vaya, estás pagando para que se retire satisfecha porque ya recibió su tributo. Es un intercambio comercial, no un acto de fe. Es vital distinguir esta operación de un soborno corriente. Un soborno busca torcer la voluntad de alguien para que haga algo indebido. La ofrenda del granicero, en cambio, busca saldar una cuenta pendiente por habitar y utilizar un territorio que, en la visión ritual, le pertenece a las inteligencias del clima. Utiliza siempre resinas puras de copal, pino o sándalo para asegurar que tu pago tenga el valor necesario. Por cierto, si te interesa aprender el lado práctico de estas deudas y cómo realizar tus propias ofrendas de contención con materiales que puedes encontrar en tu propia cocina, estamos abriendo el área de miembros del canal. Allí comparto rituales claros y reales, técnicas de diagnóstico y consejos aplicables al día a día.
incluso sin ser practicante activo, como por ejemplo cuándo es seguro realizar estos intercambios y qué elementos debes evitar para no atraer entidades no deseadas. Puedes unirte usando el botón Unirme y acceder de inmediato a esos videos privados adicionales. Para el practicante, la ofrenda no debe verse como un adorno decorativo ni como un regalo gratuito. Es un pago de renta. Si no realizas el pago, el cielo vendrá a cobrarse la deuda de la manera más directa posible, usualmente afectando la salud o la estabilidad de quien pidió el favor. La tormenta no es personal, es transaccional. Al dominar este intercambio, el practicante deja de ser una víctima del clima para convertirse en un socio de las fuerzas atmosféricas. El granicero actúa como un diplomático, negocia con los dueños del agua para que, en lugar de destruir toda la cosecha para obtener su energía, acepten el tributo del brujo y pasen de largo, permitiendo que la comunidad prospere. Es una maniobra de mediación precisa. Esta distinción finamente trazada nos aleja de las visiones infantiles de la magia, donde todo se soluciona con una oración o un deseo. La historia de los graniceros está llena de ejemplos donde la omisión del pago generó consecuencias catastróficas, no por castigo divino, sino por el incumplimiento de un contrato natural. En los documentos que revisan la historia de estos especialistas, queda claro que el brujo es un gestor de recursos. Si la comunidad olvida las fechas de la obligación o si el granicero se muestra tacaño con la ofrenda, la ley de la deuda se ejecuta de forma automática. La tormenta no se detiene por decreto, se detiene porque ha sido pagada. Al comprender que la nube no ataca por maldad gratuita, sino por la necesidad estricta de alimentarse, el practicante descubre la clave exacta para pacificarla. Esta base de realidad económica del mundo invisible nos prepara ahora para adentrarnos en la parte más tangible de nuestro estudio, pues todo este conocimiento requiere una ejecución física impecable. Las manos del rito, la caja de herramientas del brujo atmosférico. No busques varitas mágicas ni objetos decorativos propios de una tienda esotérica en el equipo de un granicero real, pues esa es la primera mentira que debemos desmontar. Si te imaginas a un brujo invocando tormentas mediante gestos teatrales, luces brillantes o varitas, te has alejado por completo de la realidad operativa de este oficio. La brujería atmosférica no se fundamenta en el espectáculo visual para un público, sino en el manejo físico y preciso de materiales que actúan directamente sobre el entorno. Un rito de contención climática se parece mucho más al trabajo de un ingeniero de campo que a una fantasía. Para dominar el cielo debes usar herramientas que tengan una afinidad física con los elementos. El granicero no es un artista de la ilusión, es un especialista que utiliza la materia para mover otras materias más sutiles. Comencemos por definir qué constituye realmente su caja de herramientas, empezando por un elemento esencial, la cruz de ceniza. Este elemento no es un símbolo abstracto dibujado al azar, sino un delimitador físico que actúa como una frontera infranqueable para las entidades del clima. El uso de la cruz, especialmente la trazada con ceniza extraída de un fogón de leña real, es una técnica de sellado estándar en el México central. El brujo traza esta figura en el suelo y luego la corta usando un cuchillo de acero. Un acto físico que simbólicamente rompe la integridad de la nubosidad y le ordena abrirse. Otra herramienta fundamental, documentada por la etnografía moderna en regiones como Xalatlaco, es la escoba de perlilla. Se trata de un instrumento vegetal utilizado no para limpiar el polvo del suelo, sino para barrer físicamente las masas de aire denso. El granicero la utiliza para orientar la trayectoria de la tormenta hacia parajes baldíos o zonas sin sembradíos, alejando el peligro de la comunidad. Estos instrumentos funcionan porque poseen una firma vital propia, una memoria del suelo y del trabajo humano que los hace receptivos a la voluntad del operador. Para entender el origen de estas herramientas debemos mirar hacia atrás, al siglo XVII. El clérigo Jacinto de la Serna, en sus crónicas sobre las idolatrías indígenas, describió una práctica que a ojos modernos parecería violenta, pero que en términos de magia ritual revela una lógica de autoridad directa. Él documentó cómo los conjuradores indígenas, al ver formarse un nublado de granizo,
Tomaban una culebra viva, la enrollaban en un palo largo y amenazaban con ella a las nubes. Esto no era un acto de crueldad gratuita, sino una demostración de poder jerárquico. Al mostrar una culebra, que es el animal totémico de la tierra y del rayo, el brujo le recordaba a la entidad atmosférica que él tenía el control sobre los elementos terrestres y que no toleraría la destrucción en su territorio. Tip personal de practicante. Al trabajar con sellos de protección en los marcos de tus puertas, recuerda que el material importa más que el diseño. Si usas una tiza de origen industrial, el efecto es débil. Busca siempre materiales naturales, tierra de hormiguero o ceniza de leña real, pues la magia exige que lo que utilizas tenga una firma vital propia. La técnica más sofisticada y menos comprendida de este equipo es el manejo del humo. El humo no envía mensajes a los dioses. El humo ciega y redirige a los ocupantes de la tormenta. El granicero utiliza el cigarro de tabaco oscuro o el copal en un brasero de barro, que es conocido históricamente en los expedientes coloniales como tepalcate, para crear una cortina densa que actúa como un agente de repulsión. Al soplar este humo hacia la tormenta, el brujo no está rezando, está lanzando una sustancia que la entidad del clima encuentra irritante, obligándola a desviarse de su ruta original. La lógica es clara: no destruyes el agua, empujas a la entidad que la mueve. Esto nos lleva a una distinción ética y técnica fundamental. El granicero inexperto intenta matar o destruir la tormenta, lo cual es una insensatez que solo garantiza que el brujo reciba un golpe de retorno masivo. El especialista experimentado, en cambio, se enfoca exclusivamente en la dirección. La tormenta debe seguir existiendo, pero no sobre tus tierras. Ahora, regresando a la mecánica de trabajo, el brujo debe posicionar su propio cuerpo como un punto de enfoque. Se santigua de una manera muy específica, a menudo utilizando la mano izquierda para cortar el cielo y la derecha para sostener la protección. Hernando Ruiz de Alarcón, en sus tratados de extirpación de idolatrías publicados en 1629, anotó que estos gestos eran acompañados por fórmulas orales que no buscaban la piedad divina, sino la confrontación directa con los dueños del agua. Es fundamental comprender que estas herramientas no tienen poder por sí mismas. El poder reside exclusivamente en la intención del operador al aplicarlas en el momento preciso. El cuchillo de acero que corta la ceniza representa la capacidad del brujo para romper la unidad de la nube, y la escoba de perlilla representa su capacidad para limpiar el aire de amenazas. Son extensiones de su voluntad. Si fallas en el movimiento, o si tu intención titubea en el momento de trazar el sello, la protección se rompe y la tormenta recupera su camino original. La magia ritual exige ante todo disciplina física. Muchos estudiantes fallan porque no entienden que el rito es un acto de fuerza. El brujo debe sostener la postura, mantener el soplo y dirigir el humo con la misma disciplina con la que un soldado sostiene su formación. Al dominar el uso de estas herramientas, comprendes que la tormenta no es un enemigo externo, sino un visitante que debes aprender a gestionar en tu propia casa. Con esta base operativa firmemente establecida, nuestro siguiente paso nos llevará al terreno más peligroso de todos, el escenario donde el brujo arriesga su propia estabilidad mental y su espíritu para asegurar que el rito tenga éxito. El abismo de la nube. Riesgos y sombras de la brujería tormentaria. Muchas personas que se acercan a la magia ritual creen que dominar los elementos de la naturaleza te otorga un escudo impenetrable frente a su fuerza. Imaginan al brujo como un maestro absoluto que camina bajo la tormenta con total tranquilidad, protegido por su propia voluntad. Yo te aseguro que esa es una mentira monumental y un error de perspectiva que puede costar vidas. La brujería tormentaria o climática te convierte en el punto de enfoque central de tu entorno. Es decir, entrar en el abismo de la nube significa caminar voluntariamente hacia el centro de un torrente de fuerza salvaje. Las entidades que habitan la tormenta actúan como fuerzas depredadoras, inmensas y muy antiguas. Cuando el especialista se planta frente al cielo oscuro,
Se sitúa en el borde de un precipicio donde cualquier error de cálculo tiene un costo directo sobre la cordura, la salud mental o la integridad física del operador. Para entender su gravedad, vamos a analizar el riesgo más inmediato y devastador. Se trata de una patología que la medicina convencional rara vez comprende en su totalidad, pero que está documentada extensamente en las tradiciones del México central y el resto del mundo. El espanto, herida invisible donde una parte del espíritu se desprende del cuerpo físico. Cuando un aprendiz intenta desviar una granizada masiva y su firmeza titubea en el último segundo, la estructura de su ritual se quiebra. En ese instante de vulnerabilidad, la nube avanza y arranca una porción de la sombra del operador. Para darte un dato real y verificado, el antropólogo David Lorente, en sus detallados estudios de campo sobre los graniceros de la Sierra de Texcoco, documenta casos de hombres que cayeron en estados de catalepsia tras un enfrentamiento fallido con una tormenta. Para los ojos de un médico, el paciente sufre de fatiga crónica o depresión clínica severa. De acuerdo con las fuentes orales de la región, ese hombre es ahora una cáscara vacía, pues su esencia vital quedó cautiva en las cuevas heladas de la montaña. Esta situación es exactamente igual a la de un buzo que emerge demasiado rápido de aguas profundas. El cuerpo llega intacto a la superficie, pero la presión brutal destruye su equilibrio interno de forma irreversible. Más allá de la herida espiritual, existe una amenaza material que los practicantes serios respetan. Se trata del temido golpe de retorno, impacto recibido al fallar un sello protector. Si trazas una barrera en la tierra y obligas a una tormenta a desviarse sin tener la fuerza personal para sostener esa orden, la energía rechazada busca una salida inmediata. La fuerza natural siempre toma el camino de menor resistencia para descargar su furia, y ese camino suele ser el propio operador. Los registros históricos resultan implacables y fascinantes al respecto. Si revisamos las crónicas del fraile Bernardino de Sahagún en el siglo XVI, o los expedientes reales de la Inquisición en el siglo XVIII sobre los juicios en la región de Toluca, encontramos descripciones sumamente crudas. Los documentos legales relatan cómo ciertos teciutlazqui eran hallados en los campos con quemaduras graves, extremidades paralizadas o habiendo perdido permanentemente la capacidad de hablar después de enfrentarse al clima. Los inquisidores europeos anotaban en sus actas que esto representaba un castigo divino. En términos de la física de la magia ritual, estos hombres fueron aplastados por el inmenso peso de la masa de aire que intentaron mover de forma negligente. Este abismo de la nube también cobra un peaje mental ineludible. Trabajar de cerca con la energía del rayo altera los sentidos del cuerpo de manera definitiva. El brujo comienza a escuchar el trueno horas antes de que el cielo se nuble y desarrolla una sensibilidad aguda a los cambios de presión atmosférica en sus propios huesos. Tip personal de practicante. Lleva siempre un clavo de hierro forjado en tu bolsillo izquierdo cuando debas mirar directamente al centro de una tormenta en pleno desarrollo. El hierro posee la propiedad física de absorber la electricidad estática y mitigar el impacto de un posible golpe de retorno, lo cual ayuda a mantener tu sombra firmemente anclada a la tierra. Para ilustrar las distinciones entre la ciencia médica y la visión ritual, observemos un dato comprobado por la dermatología moderna. Las personas que sobreviven al impacto directo de un rayo desarrollan unas cicatrices rojizas y ramificadas en la piel conocidas como figuras de Lichtenberg. Para un médico occidental, esto representa la ruptura de vasos sanguíneos capilares a causa de la electricidad. Para los practicantes nahuas, estas marcas constituyen un sello físico innegable, un marcaje que demuestra que el individuo ahora pertenece a los dueños del agua. Existe una arrogancia muy contemporánea en creer que la naturaleza se rinde a los deseos humanos sin cobrar su cuota. La brujería atmosférica te exige aceptar tu propia fragilidad frente a su fuerza devastadora. El abismo de la nube constituye la realidad aplastante de la presión, el frío que corta la piel y la electricidad desatada, un entorno gobernado por voluntades con reglas estrictas. Cuando el brujo empuña su cuchillo bajo el cielo negro, asume el riesgo inmenso de perder su voz, su cordura o su propia esencia vital para garantizar que el granizo no destruya el alimento de su comunidad.
es un sacrificio activo, doloroso y constante. Con esta comprensión cruda sobre los peligros reales, patológicos y físicos que acechan en la oscuridad, estamos listos para explorar cómo el practicante encuentra refugio y conocimiento. El siguiente paso nos lleva al territorio donde el brujo sana sus heridas y recibe instrucción directa. La escuela onírica, un espacio donde el cuerpo físico descansa pero la voluntad sigue trabajando en absoluto silencio. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. La escuela onírica. El sueño como espacio de poder. Si alguna vez te dijeron que soñar es solo una forma en la que el cerebro libera el estrés acumulado durante el día, alguien te mintió. En el mundo de la magia real, el sueño no es un cine privado donde proyectas tus deseos, ni tampoco es un evento pasivo donde tu voluntad se apaga. El granicero no duerme para descansar, el granicero duerme para trabajar. En esta tradición el sueño funciona como un territorio geográfico real, un espacio con sus propias leyes, peligros y maestros donde la conciencia se desplaza para obtener información crucial. El sueño es en esencia un mapa del territorio que el brujo debe recorrer. Para entender esto debemos desmontar el mito psicológico que reduce la visión a un simple desahogo mental. Para los graniceros que operan en las faldas del volcán Popocatépetl y otras regiones montañosas, el sueño es una verdadera escuela. Existe un concepto clave que domina esta práctica: la pedagogía onírica, que es el proceso de aprendizaje directo que recibe el brujo a través de visiones guiadas por las entidades del clima. No estamos hablando de metáforas. El reconocido antropólogo Julio Glockner, en su obra fundamental Los que trabajan con el tiempo, documenta cómo estos especialistas no acuden a una academia física para aprender meteorología, sino que se reúnen con los ahuaques, que son entidades invisibles que habitan y dirigen las masas de nubes, en sus sueños. Es ahí donde los dueños del agua les dictan las fechas exactas para realizar las ceremonias. Les enseñan a distinguir la forma de las nubes y les indican qué ofrendas requiere cada manantial. Para el practicante, el sueño funciona como un mapa topográfico. Si sueña con una cueva específica en la montaña, sabe que al día siguiente debe ir físicamente a ese lugar, pues allí encontrará el punto de enfoque necesario para resolver un problema climático. El sueño no predice el futuro. El sueño dicta la acción necesaria en el presente. Para operar en este espacio de poder, el brujo utiliza una técnica fundamental: la incubación, que es el método de enfocar la mente con una intención precisa antes de dormir para obtener una respuesta del plano invisible. El practicante no se acuesta al azar. Antes de cerrar los ojos delimita una pregunta concreta: ¿qué ofrenda sanará a este enfermo? ¿Cómo debo desviar esta granizada? Al sembrar esa pregunta, el brujo abre una puerta de comunicación. Es importante notar que esta no es una labor solitaria, sino una práctica colectiva. En muchas comunidades de graniceros, los brujos se reúnen para discutir sus sueños de la misma forma que un consejo de guerra analiza un informe de inteligencia. Comparan los paisajes que recorrieron y las instrucciones recibidas. Si varios especialistas sueñan con el mismo manantial bloqueado, el grupo sabe con absoluta certeza que el valle sufrirá una sequía, a menos que realicen un trabajo ritual en ese punto específico. La interpretación aquí no es una opinión subjetiva. Es un dato técnico compartido que exige una respuesta material inmediata. Debemos trazar una línea muy clara entre un sueño común, que es solo ruido biológico, y el sueño ritual, que es un espacio de trabajo. El riesgo principal aquí es la pérdida de la conciencia, por lo que el brujo emplea el cuidado del espíritu, que es el protocolo preventivo para evitar que la conciencia se extravíe durante el desdoblamiento. Entrar en esta escuela onírica implica riesgos reales. Si el brujo entra en este estado descuidado,
como por ejemplo sin haber cumplido sus ayunos o sin la preparación adecuada, su sombra puede quedar atrapada en el plano onírico. Esto provoca que el practicante despierte confundido, con el cuerpo pesado y la mente nublada, sintiendo que una parte de él todavía permanece en la montaña espiritual. Para evitar esto, el especialista emplea objetos de anclaje, como pequeñas piedras de río o cruces de madera de cedro que coloca bajo su almohada. Estos objetos actúan como nexos para asegurar que su espíritu siempre encuentre el camino de regreso al cuerpo físico al amanecer. A diferencia de la psicología moderna que busca el significado oculto de los sueños en la infancia o los traumas personales, el granicero no busca en el sueño una explicación sobre su ego. Él busca información sobre el territorio. Si un granicero sueña con un remolino en un manantial, está recibiendo un reporte de que ese lugar necesita mantenimiento o una ofrenda porque se ha bloqueado espiritualmente. Es una lectura objetiva del paisaje sagrado. La capacidad de discernir entre la visión de trabajo y el sueño de paso define la maestría del brujo. La visión de trabajo posee una claridad sensorial absoluta, una temperatura específica y, sobre todo, una carga de autoridad que deja al practicante marcado al despertar. Un detalle histórico que refuerza esta tradición es que los antiguos escribas nahuas ya hablaban de la importancia de los tlamatinime o sabios, quienes utilizaban estados alterados de conciencia para leer el cosmos. Los graniceros actuales heredan esa misma capacidad, filtrada a través de los siglos para encajar en el marco campesino del México rural. Al comprender que el sueño es una herramienta técnica y no un proceso psicológico, te das cuenta de por qué la preparación del entorno es innegociable. No puedes pretender entrar en una escuela de poder si tu espacio de descanso está saturado de ruido mental. El granicero se asegura de que su lugar de descanso sea una extensión de su altar. Al dominar el espacio onírico, el practicante deja de ser un observador pasivo de su propia vida para convertirse en un viajero activo que recorre los mapas invisibles del territorio. Con esta base operativa firmemente establecida sobre cómo navegar las dimensiones ocultas, ya tienes la claridad necesaria para entender que la magia no es un proceso abstracto. Es un trabajo que se realiza en el mundo material mediante el montaje de un altar físico. Ya sabemos cómo el brujo se prepara, cómo entiende la deuda y cómo se instruye en el sueño. Ahora es el momento de aprender a ejecutar el último paso, el acto final que sella el trato, el trabajo de gabinete. Es hora de dejar la teoría y entrar en la ejecución técnica de un rito seguro de contención. El trabajo de gabinete, rito práctico de contención. En la brujería atmosférica auténtica, este trabajo no tiene nada de espectáculo. Es más bien un acto quirúrgico, preciso y completamente desprovisto de teatralidad innecesaria. El gabinete no es un mueble, sino el espacio físico, sagrado y delimitado donde el brujo establece el nexo con las fuerzas invisibles para resolver un problema climático. Es el lugar donde la voluntad del operador se encuentra con la estructura de la realidad. Si crees que este espacio es simplemente un templo de adoración, estás equivocado. Es una mesa de operaciones donde realizas un ajuste contractual con los dueños del agua para evitar que la tormenta destruya la cosecha de tu comunidad. Para montar este espacio nos basamos en una lógica técnica que investigadores como el antropólogo Julio Glockner han descrito tras décadas de observar a los especialistas en las faldas de los volcanes en México. El gabinete debe ser un reflejo del orden natural. Por ello, la posición de cada objeto, que son los recipientes con agua, las velas que marcan los puntos cardinales y las resinas aromáticas, no es caprichosa. Históricamente, el clérigo Hernando Ruiz de Alarcón, en su Tratado de las Supersticiones y Costumbres Gentílicas escrito en el siglo XVII, describió con horror cómo los especialistas indígenas escondían estos altares en habitaciones secretas para continuar con sus labores. Él no entendía que no se trataba de una rebelión contra la fe, sino de una estructura operativa necesaria para garantizar el éxito de la intervención climática. El altar es fundamentalmente un punto de enfoque para la voluntad. Si los elementos no están dispuestos con disciplina, la conexión se dispersa y el trabajo de contención pierde toda su fuerza operativa.
Una vez montado el gabinete, iniciamos el acto ritual de contención. El proceso comienza con la purificación del operador, pues no puedes negociar con fuerzas atmosféricas si tu canal energético está bloqueado por el miedo o la duda. El granicero no ruega, el granicero negocia. Toma el cuchillo de acero que representa la autoridad sobre la materia densa y traza una cruz en el aire frente al gabinete o hacia la dirección de la tormenta. Al hacer esto no estás atacando a la nube, estás separando la densidad de la masa de agua de la estructura de la tormenta. Es como un cirujano que hace una incisión precisa para tratar una herida. Esta acción debe ser ejecutada con total firmeza. Cualquier duda en tu movimiento invalida el efecto. Al romper la forma de la nube mediante este gesto interrumpes su patrón de avance y es en ese instante de cambio donde introduces la ofrenda para negociar el desvío. El segundo componente vital es la entrega del tributo o tlaxtlahuis. La ofrenda, que suele consistir en copal puro, flores o alimentos, no es un regalo, es un contrato. Cuando coloco el copal sobre el tepalcate y permito que el humo ascienda, entrego una moneda de cambio que los dueños del agua aceptan como pago por la energía que la tormenta pretendía cosechar de la milpa. Si la tormenta buscaba energía vital de los cultivos, ahora recibe la energía concentrada de la resina. La entidad, al sentirse satisfecha y reconocida, pierde su necesidad de atacar. Es una transacción comercial, un intercambio de materia por seguridad. Es sabido de cómo comunidades enteras salvaguardaron sus cosechas durante los meses más agresivos de granizo, simplemente porque el granicero mantuvo estos gabinetes activos, cumpliendo con los pagos en las fechas precisas. Es fundamental entender que el error del principiante es intentar que el gabinete haga el trabajo solo. El altar es una herramienta, no un sustituto de tu voluntad. Si te limitas a encender las velas y esperar, el ritual no tiene vida. Tú eres el motor. El altar es la estructura que dirige la fuerza. Durante el trabajo, mi voz no es la de un suplicante, sino la de alguien que conoce las leyes de este territorio y las aplica con autoridad. Para cerrar, recuerda que este trabajo es una responsabilidad perpetua. No se trata de realizar un ritual y olvidar el tema. El gabinete debe ser mantenido con limpieza y respeto. Una vez que has establecido el contrato con las fuerzas del clima, debes honrarlo. Las consecuencias de ignorar un altar activo son severas, pues la energía que has llamado no se retira simplemente porque hayas decidido dejar de prestar atención. La tormenta sigue ahí, esperando el próximo ciclo. Al dominar el trabajo de gabinete, dejas de ser un espectador de los fenómenos naturales y te integras como un elemento más dentro de la compleja maquinaria que regula el tiempo. Has aprendido sobre el linaje, la deuda, los riesgos del sueño y finalmente la ejecución técnica. Ahora que posees la estructura operativa completa, tienes ante ti el conocimiento necesario para caminar con prudencia en un mundo donde el cielo no es un vacío, sino un tribunal que observa cada uno de tus movimientos. La Hermandad Global del Rayo. Muchos estudiantes de lo oculto cometen el error de creer que la brujería del clima es un fenómeno aislado, una peculiaridad exótica que solo existe en las montañas del México central. Se imaginan al granicero como un ser único en el mundo, un guardián solitario sin parangón en otros continentes. Esa visión es una falta de perspectiva histórica y antropológica grave. La realidad, avalada por los estudios comparados de la historia de las religiones, es que existe lo que podemos llamar una hermandad global del rayo, una red invisible de especialistas que, desde hace milenios, han operado bajo la misma lógica operativa sin haberse conocido jamás. Si analizas las tradiciones de los Balcanes, las llanuras de África o las altas mesetas de los Andes, verás que las herramientas, los gestos y la postura ética del brujo son asombrosamente similares. No es coincidencia, es física ritual. Cuando te enfrentas a la misma fuerza de la naturaleza, solo existen un número limitado de formas eficaces para negociar con ella. Es como si músicos de diferentes continentes tocaran la misma melodía sin haber visto nunca la partitura del otro, simplemente porque la melodía está escrita en la naturaleza misma de las cosas.
Para entender esta hermandad global, debemos mirar el trabajo del antropólogo y folclorista James Frazer, quien en su obra monumental titulada La Rama Dorada, que es un texto fundamental para comprender el pensamiento mágico comparado, estableció que la figura del hacedor de lluvia es un arquetipo universal. Un arquetipo, para decirlo de forma sencilla, es un modelo o patrón de comportamiento que se repite en todas las sociedades humanas, sin importar la distancia o la época. En todas las sociedades agrícolas, desde el antiguo Egipto hasta la Mesoamérica clásica, el clima no era visto como un fenómeno aleatorio, sino como un sistema que exigía un mediador humano. En la Europa central, particularmente en las tradiciones eslavas y de los Balcanes, encontramos una figura que refleja con una precisión casi inquietante la labor del granicero mexicano. Se trata del Gravancillage, que es el estudiante de la tormenta, un especialista entrenado que, según la tradición oral de la región, monta sobre dragones o nubes oscuras para redirigir el granizo y proteger los campos de sus comunidades. Al igual que nuestros graniceros nahuas, el Gravancillage era visto por sus vecinos con una mezcla de temor y necesidad absoluta. Sabían que él poseía el conocimiento prohibido para alterar el curso de las nubes y salvar la cosecha. Lo que une a estos practicantes más allá de la distancia geográfica es la estructura del rito y la naturaleza de la deuda. La lógica global es la siguiente: la tormenta tiene hambre, y el brujo es el diplomático que entrega el tributo necesario para saciar ese apetito. No importa si estamos hablando de un practicante en las montañas de los Balcanes o un especialista en la Sierra Nevada de México. El método de contención siempre implica una interrupción del patrón natural. El brujo utiliza el humo para cegar a las entidades, emplea objetos de metal para cortar la densidad de la masa nubosa y entona fórmulas que, a oídos de un extraño, parecen oraciones, pero que en realidad son órdenes o negociaciones directas. Si alguna vez te has preguntado por qué estos métodos son tan parecidos en culturas que no tuvieron contacto, la respuesta es simple. Las leyes de la magia son como las leyes de la gravedad. Funcionan igual sin importar quién las observe o qué nombre les ponga. La hermandad no es un club social, es un linaje funcional que ha sobrevivido porque sus métodos han demostrado eficacia ante la devastación. Esta hermandad también comparte una distinción ética que debemos tratar con cuidado: el precio del poder. En todas estas culturas, el brujo del clima no es un héroe de leyenda con una vida sencilla. Por el contrario, suele ser una figura marcada por el aislamiento, alguien que carga con la responsabilidad de ser el único capaz de detener la destrucción. Es una carga pesada. En la tradición de los graniceros, como hemos discutido, el practicante corre el riesgo de perder parte de sus sombras si falla en el rito. En las tradiciones europeas, el Gravancillage a menudo era retratado como alguien que nunca encontraba paz, alguien condenado a servir a las entidades del clima durante toda su vida. No hay jubilación en este oficio. Es crucial entender que esta red no se comunica mediante cartas o reuniones, sino a través de la eficacia de sus resultados. El granicero mexicano y el Gravancillage eslavo se conocen en el mismo espacio que mencionamos anteriormente: el abismo de la nube. Cuando un especialista de alto nivel entra en el estado de trabajo, que es ese estado de conciencia expandida donde el tiempo se detiene y la realidad se vuelve maleable, comprende que no está solo. Existe una comprensión intuitiva compartida por todos aquellos que se han atrevido a negociar con los dueños del agua. Ellos comprenden que la tormenta no es un enemigo, sino una fuerza que debe ser guiada. Esta hermandad es, en última instancia, un pacto de supervivencia humana frente a un universo que no se preocupa por nuestras cosechas. Para cerrar este punto, observa la coherencia de estos sistemas. Desde el siglo XVII hasta hoy, hemos visto cómo los sistemas de creencias cambian. Muchas veces los dioses antiguos son reemplazados por santos cristianos, las lenguas originarias se mezclan con las lenguas coloniales, pero la técnica del brujo permanece inalterable. El humo sigue siendo humo, el cuchillo sigue siendo acero y la intención sigue siendo la herramienta definitiva. Esta resistencia es la prueba más grande de que la magia del clima no es una superstición, sino una disciplina de supervivencia. Al entender que formas parte de una tradición que ha operado en silencio en todos los rincones del planeta,
tu perspectiva sobre tu propio trabajo cambia. Ya no eres un buscador solitario, eres el eslabón más reciente de una cadena global que se remonta a los primeros agricultores que miraron al cielo con miedo y decidieron que, en lugar de arrodillarse, aprenderían a hablar con la tormenta. Con este panorama global asentado, el siguiente paso lógico es integrar todo lo aprendido: el linaje, la deuda, el sueño, la caja de herramientas y la ejecución del gabinete. Es momento de unificar todo el sistema en una estructura operativa coherente que puedas aplicar en tu propia realidad. Has navegado desde la comprensión de las deudas hasta la técnica de los gabinetes. Ahora la decisión de operar recae exclusivamente en tu voluntad. No olvides que este es el canal de Efraín Balak. Si necesitas contactarte por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo efrainbalak@gmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial efrainbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores, hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video. Mucha suerte.